Saludos, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez. Muy agradecido por su participación y por tantos nuevos suscriptores que me están ayudando a conseguir. En el día de hoy estaba haciendo unas pruebas de iluminación luego de los problemas que tuvimos con el audio. Y cuando hundí la tecla para eliminar este video de prueba, estaba conversando con mis amigos acá y hundí eliminar todos y se me fueron 30 videos. 30 videos desaparecieron. Entonces mucha gente me pregunta que qué me pasó, que si estoy enfermo, que por qué no he vuelto a salir. Y estoy tratando hoy me comuniqué con el chat de YouTube y estoy tratando de recobrarlos. Sin embargo, ahí lo único que pierde es dinero, la monetización de los videos, pero seguimos para adelante. No vamos a llorar sobre leche derramada. Acabo de ver a un hombre que está participando el día de hoy, Eduardo Lorenzo, creo. Eduardo Lorenzo, y es bienvenido no solamente él, sino todos estos amigos que ingresan a este canal y que nos llevan la contraria, que hacen comentarios en contra del consenso de los demás y pues precisamente están invitados porque esto se llama debatir, debatir. Para debatir necesita uno tener un contrario y ojalá alguien que piense totalmente diferente a como uno ve las cosas. Pero el tema central del video de hoy, amigo del canal, es el tema de Gerson, porque ustedes saben cuánta tinta se ha utilizado para escribir, cuántos artículos han sido escritos en estas últimas 24 horas sobre el tema. Miren ese famoso río Dnipro, que prácticamente ha sido un, un punto de inflexión en lo que está ocurriendo en el día de hoy. Estas banderitas de Ucrania o banderas de Ucrania que ustedes ven en esta imagen es el movimiento de Ucrania en el día de hoy, luego del anuncio por parte de Shoigu y de el general eh, encargado de las Fuerzas Armadas de Rusia en Ucrania, también los mensajes de Ramzan Kadyrov y de Prigozhin en cuanto a que es una retirada de tropas, más no una tirada de toalla, que esto es un punto fundamental. Hasta aquí han llegado las tropas de Ucrania en tratar de recobrar Kherson. No hemos visto en el día de hoy una colocación masiva de banderas de Ucrania en la capital de Gerson, que se llama Gerson. Están llegando a estas localidades o pequeños pueblos, las tropas de Ucrania, con gran temor, con mucho cuidado. Inclusive hoy vi un video donde se les veía mirando las cámaras, si había cámaras en los árboles. Yo imagino que Rusia ha sembrado a Gerson y a todas estas localidades desde donde sus tropas han salido. Las han sembrado no solamente con minas, sino con cámaras web. Claro, porque eso es lo que espera Rusia, que lleguen los soldados de Ucrania. Eso es lo que se espera, no una retirada, sino al contrario. He leído informes en los que se dicen que estas tropas, estos soldados que llevan tanto tiempo en esta zona, los van a cambiar por tropas o soldados recién llegados de estos movilizados, que se dice que en Ucrania, ya de esos 300.000 que se anunció, hay aproximadamente ya 55.000. Algunos hablan de que ya hay 40.000 de estos nuevos soldados en Gerson en el día de hoy y que habían en promedio unos 10.000 y que el tema de alimentar a 10.000 soldados, esto equivale a un tonelaje bastante grande, a una logística bastante grande en víveres, en medicinas y todo tipo de munición y de equipos que se necesita en temporada de guerra. Como ustedes saben, amigos del canal, los recién llegados, estamos en un en vivo tratando de interactuar también con la audiencia al mismo tiempo. Saludos, youtubers. Saludos, Max Ortiz.
amigos que llegan al canal y hacen sus comentarios con el ánimo de crear debate, con el ánimo de que salgan nuevas ideas. Este es un proceso no solamente informativo, sino que es un canal de crecimiento de conocimientos, porque aprender es ganar. Hoy en día hay que decirle a la gente la verdad. Número uno, esto no ha sido una retirada o tirada de toalla de parte de Rusia. Si esto hubiese sido así, amigo del canal, ya estuviésemos viendo a las tropas de Ucrania ocupando la capital de Gerson. Sí, Eudo Aranzazu, es para que veas que aquí no te discrimina exactamente. Este es un canal libre. Es un canal, a mí nadie me paga, amigos, para tener que vender X o Y noticia. A mí no me está llamando Putin a decirme que me va a enviar rublos para que yo tenga que hablar bien de él. Y cuando Putin haga algo que a mí no me parezca apropiado, también lo vamos a discutir por este canal. De eso se trata, un canal de debates, un canal de argumentos. Andrés Calderón, Germán, hoy estamos interactuando con todos ustedes. Rubén Darío, like, muchas gracias. Pero estos soldados rusos que estaban en esta zona de Gerson, en esta capital de Gerson, ¿para dónde se van a ir? Están ocupando la margen oriental de este río, porque esta es la mejor forma de entender el tema. Miren, a este lado está el oriente, está el occidente de Ucrania, y a este lado está la parte oriental. Entonces, miren el mapa, los soldados rusos están trasladándose hacia la parte oriental del río Dnieper, porque siempre en las noticias confunden a la gente con esta ubicación. Ahora, importante, ¿qué ha ocurrido hoy de parte de las fuerzas ucranianas? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hoy han avanzado hacia esa zona de gran misterio, han avanzado 6 kilómetros en 24 horas y le han vendido al mundo la idea, sobre todo Zelensky, de que esto ha sido un triunfo total. Esto no lo pueden igualar, por ejemplo, al tema de Kharkiv, más al noreste de Ucrania, que fue un ataque tipo Blitzkrieg. Llegaron los ucranianos con la DEA y con todo el paquete, con los Estados Unidos y todo, después de un ataque premeditado. Y los rusos no tuvieron tiempo para empacar. Salieron, dejaron los tanques, la munición, dejaron los equipos de comunicaciones, dejaron hasta la cédula, se les quedó allá. Aquí es diferente. Esta es una retirada, como dice Occidente, más no retirada, sino repliegue, que ha sido metódico. Inclusive le estaban vendiendo al mundo la idea de que los rusos se iban a retirar en horas, porque así lo había anunciado por televisión en Rusia el gobierno ruso. No, esto puede durar entre una semana y 3 semanas, esta retirada. ¿Retirada de quiénes? Yo pienso que es retirada de las tropas que llevan ya tanto tiempo, porque Gerson es una capital de Ucrania que fue conquistada, o donde se tomó control desde principios de la guerra, desde el mes de febrero, ya estaban los rusos allá. Y muchas de estas tropas han estado casi que 8 meses en esta región. Ahora van a llegar nuevos soldados, que se anunció inclusive que van a llegar 40,000. Y Gerson y cada una de estas localidades, con toda seguridad, donde habían tropas de Rusia y ya no hay tropas de Rusia, han dejado minas, han dejado soldados especialistas, francotiradores, han puesto sacos de arena en los primeros pisos de la mayoría de las viviendas. Ahora hay algo muy importante. Los rusos tienen conocimiento, que es el saber es poder. Tienen conocimiento
sobre, con estas cámaras web y donde no vayan también, sobre la ubicación de los que están llegando a estas zonas donde habían rusos. Todos estos jóvenes que hoy vimos en videos enarbolando banderas y muy felices porque estaban tomando control de su territorio, los rusos saben hasta los apellidos y los nombres y dónde están ubicados en este momento. Y Zelensky y su gente hablan de que están tomando control con esta contraofensiva, que la gente se imagina que en esta contraofensiva están llegando los soldados ucranianos a combatir cuerpo a cuerpo, a acabar con las tropas rusas, a disparar sus cañones, sus misiles, sus drones. Ni una bala han tenido que disparar. Llegan los soldados de Ucrania, ponen la bandera y le venden al mundo la idea de que han derrotado a los rusos. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Muchos anuncian de que esta ciudad, de que esta región, que esta ciudad Gerson, sobre todo, se ha convertido en una ciudad de la muerte, pero es muy debatible, porque este tema de la evacuación, si ustedes le echan cabeza al tema de la evacuación, lo que se buscaba no solamente fue la protección de los ciudadanos de esta región, sino también identificar quiénes de las personas que vivían en esta región eran personas que podrían darle información al enemigo, a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Metódicamente, yo pienso que Rusia en los últimos días ha cambiado su estilo de combate. Ya no es un estilo de combate de precisión con armas, sino de precisión con su infantería, con su ubicación, una estrategia de protección a la humanidad, a los habitantes de estas regiones. Al mismo tiempo, una nueva estrategia de protección a sus Fuerzas Armadas. Hoy el general Milley de los Estados Unidos hizo un discurso y dijo que ambos bandos han perdido aproximadamente 100,000 hombres en estos combates, que podría ser un poco menos o un poco más, pero esto le duele sobre todo a los gobiernos, a Rusia y me imagino que al gobierno ucraniano, aunque yo realmente no sé exactamente cómo piensa Zelensky al respecto. Rusia no ha tirado la toalla, aunque yo he tratado de averiguar realmente si esto ha ocurrido. Raúl, gracias. Sí, hay unas personas que tienen canales de YouTube que están en el frente del combate, que eso es lo ideal, pero igual es difícil desplazarse. Hay que contar con las facilidades que uno tenga en el momento. Sería lo ideal, no solamente en esta ocasión, sino en cualquier otro evento. A mí me gustaría también viajar al G20. Dicen que Putin no va a viajar, Zelensky de pronto, debido a que va a ir Zelensky, pero realmente el G20 en nada va a afectar el tema de la guerra, como el G7 tampoco, como todo lo que ha dicho Úrsula no ha afectado, porque miren cómo están cambiando la situación. Hace unas semanas se hablaba de la importancia del tope al precio del petróleo, se hablaba de la escasez por el precio del gas, de los precios de la energía en Europa. Ahora se está hablando de esta retirada de Rusia de Gerson y muchos se adelantan a decir, no, es que ya este es el comienzo de la caída de Putin, como he visto muchos comentarios que hacen en este canal. Sobre todo, yo ingreso a este canal a tratar de leer todos los comentarios, saludo a la gente del canal, hay mucha gente que genera buena energía, pero se encuentra uno con gente como que están interesados es en agachar al youtuber, en torturarlo psicológicamente, y esto se convierte prácticamente en una cámara de tortura diaria y ya tiene que aprender a uno a ser muy fuerte. Menos mal que yo ya tengo tallo en la piel y en el cerebro, y yo he hablado con muchos amigos youtubers que no aguantan y dicen, no, al diablo con todo esto y me pongo mejor a vender aguacate en una esquina. Y esto uno no lo hace por la monetización. ¿Cuánto hay que decirle a esta gente que esto no da para volverse uno millonario?
algún día les muestro cuánto se ganan estos canales. Estamos metidos en el cuento. Hoy hizo un comentario alguien, antes de yo haber eliminado por error los videos, hizo un comentario que ahora que se va a acabar la guerra, que entonces de qué me voy a pegar. Hombre, es que no se trata de que uno viva solo de un tema. Hay millones de temas para debatir. Ahí llegó Carlos Chartrán. Vea, qué bien, solo expresa su criterio, Carlos Chartrán, pero qué bueno que expresen criterios con buenos argumentos y no solamente como usted, Carlos Chartrán, que expresa siempre comentarios con ese morbo, comentarios que no solamente quieren mostrar la forma como usted ve las cosas, sino que están envenenados con argumentos con el ánimo de evitar que quien hace el video prosiga en su marcha. Porque a mí sí me dicen, hombre, Santiago, en tal cosa estás equivocada porque tú dices que Pasto en Colombia queda al norte, pero Pasto queda al sur. Hombre, es un comentario que hay que apreciar porque tienes toda la razón, pero no como tú o Lorenzo, pero igual, bienvenidos todos a esta Eduardo Lorenzo, que ya no está Rusia. Por ejemplo, acaba de decir que Rusia no está en Kherson. ¿Qué sabe este señor Lorenzo de cuántos rusos hay en Kherson? ¿De cuántas minas dejaron? ¿De qué estrategia tiene Rusia al respecto de lo que va a ocurrir en las próximas horas y días en Kherson? ¿Por qué la gente habla de Kherson? Porque prácticamente Kherson es un momento histórico en esta guerra donde se está viendo una estrategia nueva de parte de Rusia. Hombre, Plinio, yo te agradezco mucho. No es que yo sea buen analista, yo vivo del tema de la investigación porque me apasiona investigar desde muy pequeño, desde los 7 años. Imagínense que a los 7 años yo cogí un frasco de mermelada Plinio y yo oriné en el frasco y luego cogí una instalación, la conecté y los dos alambres los metí para ver qué pasaba y eso empezó a ebullir y se convirtió de color azuloso, verdoso, porque a mí me gusta investigar y lo hago con pasión, a pesar de los comentarios. Gracias, Héctor. Biden ha perdido el Congreso y por eso anda asustado, dice youtuber. Hombre, el hecho de que la gente esperaba en Estados Unidos que esto fuese una ola roja republicana y no fue así, pero sin embargo los republicanos ganaron en la Cámara y han llegado unos elementos al Congreso de los Estados Unidos que le van a hacer la vida un poco más difícil a Biden. El hecho de que los demócratas hayan participado tan masivamente no tiene que ser, no tiene que significar esto que, que estas personas que votaron a favor de los demócratas lo hagan porque, porque piensan que Estados Unidos debe continuar apoyando a Ucrania, por ejemplo. Lo hacen por el tema del aborto, lo hacen por el tema migratorio, como lo dijimos en el día de ayer, pero ya el tema de las elecciones en Estados Unidos ya ocurrió, ya es historia patria. Hoy enemigos entre nosotros, amigos, hoy enemigos entre nosotros, dice Tierra Caliente. Hombre, si uno no puede contar con que el que es amigo de uno hoy va a ser amigo toda la vida. Y muchas veces esa persona que uno considera su enemigo puede en un determinado momento salvarle la vida a un hijo de uno o ayudarle financieramente, el peor enemigo. Decía mi padre que en paz descanse, que uno no puede escupir de para arriba. Hoy en día, amigos, Juan José Sinali, buenas noches, Tierra Caliente, así es. Miren, yo estoy muy contento porque hoy aprendí algo. Hoy cometí un error, porque borré videos sin hacerlo a propósito y eso, los errores se pagan con dinero, pero aprendí a interactuar con ustedes como lo estoy haciendo en el día de hoy. Saludos, Alberto. Yo no había aprendido el significado de estar en un en vivo y en directo hasta el día de hoy. Lo digo con sinceridad. Y hay que interactuar con ustedes, quienes lo visitan a uno mientras está haciendo el en vivo. Y hay que interactuar con ustedes. Error es de humanos, correcto. No sé cómo pronunciar tu nombre en chino, coreano
no sé en qué idioma. ¿Qué pasó con Rusia con no ser un solo centímetro cuadrado? Miren, José Ramos, no entiendo realmente tu pregunta, pero claro, se trataba del tema del referéndum y que Rusia nunca iba a permitir que ingresaran a ese territorio anexado. Pero es que aquí hay de por medio un río que tiene zonas que tienen un ancho hasta de 1 kilómetro, 1000 metros. Este río y la cantidad de humedad que hay en esta región, ahora que hay tanta lluvia, ha creado un escenario de guerra diferente a otros como Mariupol o como Kharkiv. Y concretamente el tema de Gerson, hay que tomar el tema geográfico y el tema climático, el tema de la hidrología como elementos que han modificado en cierto modo lo que está ocurriendo hoy en Gerson. ¿Cómo van a decir que es lo mismo combatir en Gerson que combatir en Donetsk o en Lugansk? Son geografías diferentes, pero sigue Gerson siendo un territorio anexado. Y la gente dice, no, es que Putin no tiene palabra. Miren que Medvedev hace unos días decía que si llegaban a estos territorios anexados, que iba a haber un escalamiento nuclear táctico, ¿verdad? Que ahora no están. Algunos me dicen, veas que qué pasa con Rusia. Rusia no está respetando su palabra. Juan Antonio habla de Biden. Biden con Alzheimer o sin Alzheimer es un hombre que tiene su posición al respecto del tema geopolítico. Ha sido una misma posición toda la vida, como Obama cuando dijo que Venezuela se había convertido en una amenaza extraordinaria para los Estados Unidos. Y yo me acuerdo cuando el primer discurso de Obama, yo dije, este hombre, otro JF Kennedy, este hombre tiene como una mentalidad de respeto a los seres humanos, un hombre cordial, amable. Lo vimos en Cuba ya que fue a un partido de béisbol, pero el hombre, por mucho que tenga buenas intenciones, por mucho que tenga carisma, el hombre, como se dice aquí en mi tierra, el hombre no se manda solo. El hombre no se manda solo. Y por muy dotado y por tener una oratoria extraordinaria, al no tener control de su propio pensamiento, él tiene que ejecutar o hacer prácticas o decretos como lo hizo contra Venezuela. Si Obama supiese el gran daño que le causó a Venezuela, yo creo que este hombre prácticamente debería sentirse como el que descargó este Little Boy desde este avión sobre Hiroshima, que allá sí murió mucha gente. En Venezuela no se habla de cuántos han muerto, sino cuántos han sufrido por hambre, por desolación, si han tenido que retirar de sus países en búsqueda de mejor vida. Y hablando del tema de los venezolanos, ¿usted se imagina el dolor de todos estos venezolanos que se fueron a buscar el sueño americano? Hoy vi una niña que perdió a su madre en la selva de Panamá, donde yo estuve en el año 82, en unas prácticas en la selva, y es un lugar templado, templado pues no temperatura, sino complicado, el ambiente es caliente, es húmedo, es difícil topografía para personas que de pronto nunca han salido ni a dar una vuelta a la cuadra donde viven y sin hacer ejercicio y sin practicarse, se lanzan a una selva. Y estos ciudadanos en Estados Unidos que, como dije ayer, 52% de Estados Unidos están a favor de evitar que lleguen tantos migrantes al sur de su país. Ellos no piensan en el sufrimiento de estas personas porque ahora el tema territorial, los mapas, yo veo los mapas con sus límites, pero donde no hubiesen seres humanos, se acaban los límites. ¿Quién es el dueño de la tierra si no hay seres humanos? ¿Y cuántos millones de seres humanos han muerto? Y por el tema de unas fronteras territoriales. Hay países como Ucrania que esperan que todo el mundo colapse. Y hoy hablamos de Gerson, una de 4 regiones anexadas.
y mucha gente dice, no, es que Putin no tiene derecho a ingresar a un país que no es su país y a tomar control territorial de un... Así, ¿cómo así? Que esa es la posición del mundo occidental. Y quien les escuche es que tiene la razón. Tiene la razón. ¿Cómo va Putin a tener derecho? Pero sobre el tema, yo creo que muchos de ustedes son conocedores del tema histórico de lo que ha ocurrido en Ucrania desde el año 2014. Pero si empezamos a retroceder 2014, 2013, 2012, si empezamos a llegar hasta el comienzo de la disolución o la separación, cuando la Unión Soviética se acabó la Unión Soviética, vamos a, cada vez que vamos hacia atrás, vamos a identificar o a encontrar este elemento ideológico neonazi como algo que de verdad existe en la sociedad ucraniana. No lo estoy inventando. Y si pudiésemos acá en segundos o minutos, como un día que vi un video de un youtuber que mostró un esquema, una gráfica sobre el tema poblacional a través de 100 años con una velocidad sorprendente. Si pudiésemos hacer eso, ustedes me dirían, Santiago, es que tienes razón, ese componente neonazi existe en Ucrania, no es ningún invento de Vladimir Putin, no es ningún invento. Ahora están hablando de cáncer, Chartrand. No, no estamos hablando de cáncer, estamos hablando de la realidad. Pero a las plataformas informativas no les queda tiempo para profundizar. Las plataformas informativas quieren vender para ganar, porque el tema es hacer un video que tenga 1 millón de visualizaciones, 10 millones de visualizaciones, como los videos de MrBeast en YouTube, que esta mañana estuve viendo. Este señor, por ejemplo, cita a 3 o 4 hombres a que caminen en una de estas caminadoras eléctricas y el que más aguante se lleva $10,000. ¡Tum, tum, tum! Este hombre compra carros de $30,000 y los regala y ¡pum! 10 millones de visualizaciones. Y si le preguntamos a este hombre qué opina de la guerra en Rusia, él dice, ¿y dónde está Rusia? Pero, por ejemplo, un canal como el mío que hable de lo que está ocurriendo en Ucrania, desde Medellín, Colombia, desde donde yo vivo, para tener 100,000 visualizaciones, que es un milagro. Ese día yo creo que me toca darle vueltas a esta manzana por ahí durante 3, 4 horas. Esa es la realidad de la vida. Y he visto también canales que hablan sobre temas sorprendentes en el campo de las matemáticas, de la ingeniería, de la música, del canto, de que toca instrumentos. Usted ve esos canales, pero he visto videos sorprendentes, visualizaciones, 10 visualizaciones. Pero uno tiene que ser consciente de que este es un camino largo, como es el camino largo la guerra en Ucrania. Y cualquier decisión que tome Rusia al respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania, con toda seguridad van a criticarla. Dice que Marta Elena, que los que dicen que Rusia está perdiendo esta guerra, les recomiendo, no alcancé a leer, nadie hasta hoy ha podido descifrar que Rusia le gusta el baile. Pues, en todo caso, seguimos en el tema. No me dejen apartar del tema. Igual manera, yo en este momento no tengo para dónde irme. Está todavía muy temprano en Colombia para irme a ver Netflix, pero es que uno se pone a ver Netflix y a los 10 minutos ya le da sueño. Para luego a las 2 de la mañana estar volteándose de un lado a otro en la cama. Yo prefiero adentrarme un poco en lo que estamos hablando porque sobre todo yo estoy conversando con mi mente en este momento y estoy al mismo tiempo compartiendo con ustedes. Y yo quiero forzar el tema creativo de lo que pasa ahí de mi mente mientras estoy compartiendo con todos ustedes. Saludos, Juan Antonio. Netflix es una basura progresista. Ah, hombre, Netflix, a mí, yo vi una serie que la vi durante creo que 5 o 6 días, solo una vez. De resto, no he podido encontrar ese tipo de serie.
Juan José Sinali, publíquese, Salomón. Hombre, amigos, yo creo que decir que esta salida o retirada de Rusia de Gerson, que es para Rusia una derrota, vuelvo y repito, no se pueden adelantar a los hechos. El mismo Zelensky, el día de ayer dijo, hombre, con calma, porque no se sabe realmente cuál es la intención de parte de Rusia. Panda quiere dialogar, excelente, y no sé la hora que es en sus países, pero yo estoy a favor de la disertación, yo estoy a favor del diálogo, estoy a favor de los comentarios, de la controversia, del debate, que se abra el debate, porque eso es lo que uno busca a diario. Gente que lo motive a uno, que lo obligue a uno indirectamente a crear nuevos conceptos sobre lo que está ocurriendo en Gerson. A mí me gustaría, la verdad, estar en este momento en Gerson, allá, así sea dentro de un tanque, de un vehículo blindado, preguntándole a la gente, mirando las ubicaciones de las cámaras, a ver si hay campos minados, cuántos rusos hay en Gerson. Nadie sabe. Estos que quedaron en Gerson, vestidos de civiles, son de los nuevos o de los que están desde hace 8 meses. ¿Cuál es la fortificación? Queremos mostrarla por este canal, pero no podemos. A mí me gustaría mostrar el tipo de fortificación, los sacos de arena que hay en los primeros pisos de estas edificaciones, para callar a toda esta gente que hace comentarios, CNN, Fox News, que se las saben todas, y mandan periodistas a estas zonas de guerra que están por ahí a 10, 20 kilómetros, que no pueden, no los dejan entrar a estas zonas porque es complicado en el tema de la guerra. Eduardo Lorenzo, si tiran van a morir, si tiran, ¿quién es el que va a tirar? ¿Quién es el que va a morir? No sé. ¿Algún cubano aquí? Si hay, bienvenidos todos los cubanos latinoamericanos. Todos, buena, profe Santiago, Joaquín Ribeiro, buenas noches. Amigos, estos canales se trata de debatir. Para eso fueron creados y nos toca a nosotros, sin guión, sin manual, lanzarnos en vivo y en directo en búsqueda, no digamos que solamente de la verdad, sino de algo, así sea un fragmento, algo pequeño que nos vaya llevando al conocimiento. El conocimiento no se adquiere como la gente dice, no, es que en 30 días aprende inglés, es que con mis cursos en 15 días aprende cuándo, el día y hora que se va a acabar la guerra en Ucrania. Esto no es así. Es lo que vamos todos los días dialogando y aprendiendo, nos va aumentando esa capacidad de poder fácilmente descifrar lo que está ocurriendo. Y para poder aprender a descifrar, primero hay que practicar, primero hay que leer, hay que escuchar diferentes argumentos para que se vaya armando esta red. Es como cosiendo estos pequeños pedazos de tela para hacer un cobertor de una cama, y es lo que estamos haciendo en este canal. Y no es fácil, no porque uno esté de pie tanto tiempo, yo tengo 62 años, no es fácil porque la información que brindan las plataformas informativas, incluyendo las que más están de cerca en Kherson, no están difundiendo la verdad porque no tienen esa información, porque esta es una información clasificada para Rusia. Rusia ha demostrado en esta guerra en Ucrania ese hermetismo, esa intención de no mostrarle al mundo sus proyectos, sus directrices, sus estrategias, por obvias razones. Es un país contra 40. Es un país contra más de 40 países que están enviando ayuda, constantemente a Ucrania, y que cualquier arma que envíe Occidente, sea un arma convencional o no convencional, o un arma que pueda generar, perdón, la muerte de muchos seres humanos, todas esas armas son consideradas armas enviadas de buena fe, armas enviadas
porque es una guerra justa y hay que eliminar y acabar con Rusia. Pero cuando Rusia recibe ayuda, por ejemplo, de Irán, es que estos genocidas, es que cuando Rusia recibe ayuda, por ejemplo, de Corea del Norte, es que estos genocidas están asociándose con países parias y esto no es, no es justo, que solamente es información sesgada. No es justo que en este momento que hay un conflicto en Ucrania que podría convertirse, ojalá que no ocurra, en una tercera una WW3, que hagan comentarios tan a la ligera, que se haya manejado el tema de la rusofobia, que fue iniciado primordialmente por Borrell, por Ursula von der Leyen, por Stoltenberg de la OTAN y por los halcones de los Estados Unidos, sin que se nos olvide el famoso Boris Johnson, quienes crearon un plan en conjunto, un plan, un bloque con el objetivo de colapsar a Rusia sin importarles lo que pudiese ocurrir en Ucrania. Y hoy estamos hablando de Gerson. Gerson es una región, no es toda Ucrania. Yo les pregunto, amigos del canal, ¿han visto a Rusia atacando o tratando de controlar otras regiones de Ucrania diferentes a estas regiones anexadas en las últimas 72 horas? No, señores. Y estos ataques de Rusia hacia la parte oriental de Ucrania, occidental de Ucrania, han sido ataques como represalia por ataques maliciosos sobre su territorialidad, como el puente de Crimea. Y yo les digo sinceramente, esto que está ocurriendo en Gerson en las últimas 24 horas ha tenido mucho que ver con ese ataque al puente de Crimea. El puente de Crimea, hoy en día, sobre este puente, no se está transportando la misma cantidad de suministros y de munición que se transportaba antes del atentado a este puente. Esto obviamente afectó de una manera directa el suministro a estas tropas que estaban en la región de Gerson, sobre todo al lado occidente del río Dnipro. Ahora, pónganse ustedes a pensar, las tropas de Ucrania al lado occidental del río Dnipro estaban constantemente recibiendo ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Qué iba a ocurrir? Que a medida que llegaban los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania, los soldados rusos iban a quedar a sus espaldas con el río Dnipro. ¿Qué ocurrió en este río desde el verano? Que Ucrania trató de destruir los principales puentes sobre este río. Que las Fuerzas Armadas rusas tenían que usar pontones para transportar víveres. Y Rusia, con este proyecto de Zelensky de masivamente atacar Gerson, cuando Rusia detectó esta estrategia, sacó a sus soldados de allá, porque atrás iban a quedar varados, iban a acribillarlos. Entonces la estrategia fue evacuar ciudadanos, identificar a los posibles espías, enviar las tropas al lado derecho del río Dnipro, que es lo que hicieron, y venderle la idea a Ucrania de que Rusia se iba a retirar, con el ánimo de que ya Zelensky, que tiene creo que varias fábricas de banderas ucranianas, no solamente en Ucrania, sino en otros países de Occidente. ¿Ustedes se imaginan cuántas banderas de Ucrania se fabrican al día? Yo creo que se fabrican más que las banderas de los Estados Unidos. Banderas de Ucrania de color azul amarillo, que podrían ser banderas con las 50 estrellas de los Estados Unidos. Y Estados Unidos, me imagino que en estas fábricas ha dado la orden de parar la fabricación de armas de Estados Unidos, de banderas de Estados Unidos, y fabricar banderas de Ucrania, porque prácticamente está llegando al punto
esta guerra que le están vendiendo al mundo occidental, a los habitantes de Estados Unidos, la idea de que acá deben colocarse mejor la bandera de Ucrania y no la bandera de Estados Unidos. Porque la idea es que la bandera de Ucrania se va a convertir en la bandera del mundo occidental. Esta manipulación mediática puede con todo. Y así lo han venido haciendo en los últimos días. Y ya la gente opina de que no, es que Putin, realmente la solución es que Putin salga del poder en su país y que traigan a otro que no sea tan fuerte, tan violento, tan contundente, tan creyente en el multipolarismo, multilateralismo, y porque eso es lo que el mundo occidental no quiere aceptar, porque están viendo a un hombre que quiere que se comparta el poder con los demás países del planeta, porque mire, el planeta Tierra conformado por más de 193 países, solamente unos cuantos quieren controlar al planeta. Es como, claro, aquí en Colombia, pues ocurre lo mismo, unas cuantas familias, apellidos, unas cuantas empresas, lo que se llama el monopolio, quieren controlar el país. Y a nosotros en Colombia no estamos de acuerdo con eso. Rusia no piensa solamente localmente, sino a nivel mundial. Quiere darle la oportunidad a los países del mundo que puedan intervenir, que puedan opinar, que puedan pensar, no como ahora los Estados Unidos piensan, de que el mundo por fuera de los Estados Unidos, como pensaban muchos cuando yo vivía en Estados Unidos, me preguntaban, ¿ustedes allá en Colombia se visten de guayuco? ¿Cómo se visten ustedes allá? Se imaginan que somos indígenas. No, permitir que la gente entienda de que aún en los países más pequeños y más pobres del mundo hay seres humanos que tienen el derecho de compartir. Mira, esta niña Greta, que hablaba tanto del tema climático, esta niña es una muestra de un individuo en su país. Qué lumbrera esta niña, se hizo famosa inclusive, y como ella, hay otro tanto de niños y niñas en todo el mundo, aún en los países más pequeños que tienen ese derecho. Eso es la idea que está vendiendo Rusia. No, es que Santiago es un comunista. ¿Cómo que está apoyando a este criminal de guerra, a este genocida? Me lo dicen todos los días. Ya estoy curtido de escuchar lo mismo. Pero este hombre quiere que haya este multilateralismo en que todos puedan compartir. Hoy lo que está ocurriendo en Ucrania me pregunta a mí, ¿cuándo se va a acabar este conflicto? Mientras Estados Unidos continúe enviando armas, lo mismo que la OTAN, este conflicto se va a prolongar. ¿Y por qué quiere el mundo occidental que este conflicto se prolongue? Amigos del canal, Eduardo Lorenzo, saludos. Bueno, gracias. ¿Por qué quieren que se prolongue? Porque el objetivo principal del secretario de Defensa de los Estados Unidos, que yo lo escuché y no es invento mío, se busca el colapso de la economía de Rusia, se busca debilitar a Rusia para que nunca más vuelva a intentar pensar en venderle al mundo la idea del multilateralismo. Y ese es el objetivo principal de Lloyd Austin como militar, como secretario de Defensa de los Estados Unidos. Su misión es esa y tiene presupuesto a su favor para lograrlo. ¿Y qué está utilizando este señor? Saludos, Lloyd Austin. Está utilizando el tema de el envío de armas de una forma masiva, así sea que se quiebre la economía de los Estados Unidos. A él no le importa que se quiebre la economía de los Estados Unidos. A Biden tampoco. Ese cuentico de que están preocupados por el tema de la inflación o por el tema del costo de la gasolina para los ciudadanos de Estados Unidos, ese cuento chino no se lo cree sino Biden y su esposa y sus hijos, sobre todo el hijo que tuvo negocio en Ucrania, que es un tema intocable, donde un youtuber intente tocar el tema del hijo de Biden, ¡pum!, sale de YouTube. Pero hoy en día
veo un poco borrosa mi imagen. No sé si es por el movimiento, pero hoy en día lo que ocurre en Ucrania le concierne a todo el planeta. Se ve borroso, se ve borroso. Voy a intentar algo, voy a salir y entrar, voy a salir y voy a entrar. Sale el mal, entra el bien. Sale el mal, entra el bien. Vamos a ver. Salir. Aló, aló. Sí, sale el mal, entra el bien. Así me enseñó mi padre. Sale el mal y entra el bien. ¿Hasta cuándo va a durar esta guerra en Ucrania? Esta guerra en Ucrania, gracias Frank, el audio se siente bien. Ten cuidado. Sí, no sé por qué ocurrió lo que acaba de ocurrir, pero igual estamos enseñados. Se ve bien, gracias. Esta guerra en Ucrania va a continuar mientras el G7 quiera seguir con el tema del tope al precio del petróleo. Cada momento que la economía de Rusia empiece a descender, esto va a prolongar el tema de la guerra. A medida que el pueblo ruso comience a sufrir cada vez más, más va a atacar Rusia a Ucrania. Esto es como de sentido común. Si Estados Unidos y la OTAN continúan atacando la economía de Rusia, al pueblo ruso, y continúan atacando las zonas anexadas en Ucrania, esta guerra va a continuar, sobre todo si siguen enviando más armas. ¿Cómo se podría disminuir este conflicto? Porque hay unos que plantean que el conflicto se acabe de momento, de súbito, pero hay otra opción y se podría hacer de una forma experimental. Si empiezan a disminuir el envío de armas, si empiezan a disminuir los ataques a las zonas anexadas en un 5, 10, 15%, qué sé yo, si de pronto de esta cantidad tan grande de sanciones a la economía de Rusia le empiezan a rebajar un 5 o 10% a manera experimental. Y todos estos cambios estratégicos en conjunto, los analistas políticos con sus programas informáticos y matemáticos que existen, pueden analizar si hay una disminución del conflicto, porque este conflicto se puede, eh, se puede graficar porque hay mucha información, mucha estadística y se puede predecir con estos programas matemáticos el comportamiento de la guerra en Ucrania, porque no estamos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora hay una tecnología disponible que hace maravillas y esta tecnología disponible hay que utilizarla. Lo que pasa es que los políticos de turno, los líderes de turno de estos países que saben que hay la existencia de estos métodos de trabajo, no los quieren utilizar ni permitir que ingresen a este escenario de guerra porque no les conviene. El objetivo es el colapso de Rusia. El objetivo es venderle al mundo la idea de que todos tienen que tener el carro eléctrico. ¿Y cuánto vale un carro Tesla? Que todos tienen que tener la energía solar. ¿Y quiénes son los encargados ahora de fabricar la energía solar, los paneles y los carros eléctricos? Están vendiendo al mundo la idea de que hay que cambiar de inmediato para enriquecer a estas empresas. Y por eso se ha creado esta coyuntura de guerra. Porque el mismo presidente de los Estados Unidos sabía desde el año pasado lo que podría ocurrir si seguían demostrándole a Putin la intención de ingresar ese país, Ucrania, como país miembro de la OTAN. Eso ya se sabía y se hizo.
y lo continuaron haciendo. Aún este año, después de tantos muertos en Ucrania, convencieron a Zelensky de que siguiera pidiendo ingreso a la OTAN y a la Unión Europea. Eduardo Lorenzo, muchas gracias. A mí me hubiese gustado mucho, Eduardo, haberme convertido en profesor. Inclusive me fascina el tema de los tableros. Cuando yo inicié este almacén en el 90, las paredes eran todas negras y yo escribía con tiza. Yo soy un profesor como de nacimiento y ya nadie mira noticias básicas. Ahora todos buscamos pequeños youtubers que están diciendo la verdad. Mira, sí, tienes razón, porque YouTube permite que youtubers que se concentran en determinados temas se especialicen, y es como todo, cuando tú te especializas en un tema, así sea el tema de las gallinas y los huevos y los tamaños de los huevos y el color por fuera, los huevos blancos, los huevos colorados o los huevos de codorniz, y tú te especializas en el tema, vas creciendo porque te estás enfocando en algo preciso. Como hay también militares que se especializan en el tema de la guerra en Ucrania y todos los días están analizando el tema de Gerson. ¿Qué va a pasar en Gerson? ¿Cuál es la territorialidad, la elevación, dónde hay montañas, dónde hay valles, dónde hay lodazal, dónde hay humedad? Y pronostican por su especialidad lo que podría ocurrir a continuación en el tema de la guerra, si llegan tanques, si llegan vehículos blindados, si llegan tropas, la ubicación de donde hay agua potable, el tema eléctrico, la vulnerabilidad de las plantas eléctricas, la altura de las edificaciones, porque miren, es que si estos soldados ucranianos ingresan, por ejemplo, a la capital de Gerson, a Gerson, esto no es tan fácil. Gerson tiene calles, edificios, tiene lugares donde no hay salidas, y no es tan fácil, por ejemplo, el tema de los suministros a estas tropas que están en determinado edificio y se les acabó la munición. ¿Quién se las va a llevar? Y los que están cerca a un lodazal y se les acabó también o se les dañó el vehículo, ¿quién se los va a ir a arreglar? Esto no es tan fácil como piensa Zelensky, que ya retirada Rusia, se retiró Rusia, entonces ya llegan con las banderas de Ucrania a clavarlas todas allá. Y cuando yo vea que en la capital de Gerson hay miles y miles de banderas de Ucrania, sí, señores, Ucrania recobró, retomó esta territorialidad. Mientras tanto, no crean en este engaño de las noticias occidentales de que la guerra la está perdiendo Rusia. Mientras las plataformas occidentales no le demuestren al mundo la verdad de lo que ocurrió en Ucrania desde el año 2014, mientras las plataformas occidentales no le muestren al mundo el ingrediente neonazi que hay en Ucrania desde fines de la Segunda Guerra Mundial, porque Ucrania es un país donde realmente componentes de las Fuerzas Armadas atacaron inmisericordiamente a habitantes de la zona de Donbass. Estos videos, menos mal, que los han querido destruir, muchos los hemos visto por las redes, pero con toda seguridad están grabados en las mentes de los habitantes de esta región. Y tarde que temprano, CNN, Fox News, va a ir finalmente a estas zonas a mostrarle al mundo la verdad. Cuando sus dueños, sus patrones, sus CEOs les permitan a los periodistas ir a estas zonas a averiguar la verdad, eso va a ayudar a que la humanidad entienda la realidad y que entiendan finalmente por qué Rusia está en este momento en Ucrania. Y yo no tengo ADN ruso, soy colombiano de pura cepa. No tengo amigos en Rusia ni contactos con el gobierno de Rusia, pero es que yo podría estar en la Patagonia, que es más lejos. Estoy en Medellín, pero es que donde esté yo puedo leer, informarme y puedo complementar información, puedo enfrentar una información con la otra, cruzar información, puedo codificar información, descifrar, filtrar para poder transmitir, y este fogueo diario es lo que permite que uno pueda enterarse de un tema sin estar allá.
No necesariamente porque tengo acá un chaleco que dice prensa de los Estados Unidos, voy a ser el mejor comunicador de lo que ocurre en Ucrania. No porque yo esté metido en una vivienda en Gerson en este momento escondido porque están atacando a los ucranianos. Voy a saber más de la guerra en Ucrania. Este es un asunto bastante complejo que tiene que ver con la forma como piensan los líderes que están metidos en esta guerra. Ricardo Ballesteros, Santiago se acerca a un ataque de falsa de saludos a Juanes y a su camisa negra hasta Colombia, José Ramos. Santiago es mejor que Noticias Caracol, jaja. Amigo chino, amigo japonés, Rusia tiene que pedirle perdón a Ucrania por invadirle. Miren, aquí no se trata de pedir perdón. Aquí se trata de proteger vidas. Yo pienso que entre más armas envíe Occidente, que entre más armas envíe la OTAN a Ucrania, hay más probabilidad de que mueran cada día más seres humanos en Ucrania. Es fundamentalmente, es importante tener en cuenta el tema de la vida de los ucranianos, porque se está vendiendo mucho el tema del orgullo, el tema de la soberanía, el tema de la democracia, pero amigos del canal, ustedes saben cuántas riquezas hay en Ucrania en minerales. Ahora que viene el tema de los carros eléctricos. Usted sabe, Ucrania con sus plantas nucleares tiene riqueza eléctrica, generadora de energía. Estados Unidos y la OTAN tienen interés en Ucrania, no solamente por el tema de la soberanía, no solamente por el tema de la territorialidad, sino por el tema de las riquezas que hay en Ucrania. Y por esas riquezas convencieron a los habitantes de Ucrania en apoyar a su presidente Zelensky para su propia destrucción. Claro que dirán que yo soy amigo de los rusos. Aquí no se trata solamente, Enrique, buenas noches, no se trata solamente de decir a favor de quién está uno, sino de ver la realidad, porque los muertos los están poniendo Ucrania y Rusia. ¿Por qué hasta este momento la población rusa apoya a su presidente aún cuando han visto que se están retirando de Gerson? Es la pregunta que yo hago. ¿Será acaso que la gente piensa que los rusos no tienen cerebro? ¿Que los ciudadanos de Rusia no entienden que tienen un presidente estratega con experiencia en inteligencia militar, que se la ha jugado toda para demostrarle a su país que está con ellos? Porque para estar tanto tiempo como presidente tiene que ser por algo. Un presidente que le haga daño. Miren, ¿cuántos años ya Biden de presidente? Creo que 2 años. Y más de un ciudadano de Estados Unidos duda de su capacidad para dirigir a su país. Y el presidente de Rusia, creo que desde el 2000, y algunos dicen que hasta el 2036, y sigue el cuento. Por muchas razones que la gente quiera que esta guerra se acabe, no es solamente de palabra, decir que se acabe en 1 hora o en 2 horas o mañana y que está la fórmula matemática para que se acabe en 4 horas y 50 minutos. No, esto tiene que ver mucho con el bolsillo de todos aquellos poderosos que están fabricando en este momento, mientras estamos dialogando, están fabricando armas para vender a ganancia. No solamente en Estados Unidos. ¿Quiénes son en otros países del mundo los fabricantes de estas armas que envían a Ucrania? Cada tanque, cada misil, cada HIMARS que envían a Ucrania tiene su listado de muertos, de fallecidos, de ciudadanos de Ucrania no combatientes. Qué bueno sería, no solamente como quiere Estados Unidos, enviar un comité en búsqueda de la verdad de realmente quiénes recibieron estas armas y cómo fueron usadas. ¿Por qué más bien este comité no se dedica a averiguar cuántos seres humanos perdieron su vida gracias a cada una de las armas que ellos
quieren investigar a dónde pararon. Claro que no todas las personas piensan de la misma manera. Yo pienso más a favor de la gente, porque al final del día es la gente, ese componente humano de las poblaciones de cada país, quienes eligieron a sus líderes, porque Zelensky supuestamente fue elegido democráticamente por una cantidad muy grande de ucranianos. Y Occidente dice que todos en Ucrania están a favor de Zelensky, pero no nos dejan preguntarle a los ciudadanos de Ucrania al respecto. Yo no he escuchado ningún periodista de CNN que vaya a Kiev a preguntarle a la gente, 100, 200 personas, ¿usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Está a favor? ¿Está en contra? No, solamente muestran la destrucción, los edificios destruidos, las niñas que han perdido su vida, Bucha, Buca y todo este desastre para convencer al mundo de que la idea es que se siga produciendo metal, metal con munición para enviar. ¿Cuánto metal puede recibir Ucrania? ¿Cuántas toneladas de metal puede recibir este bello país? ¿Y cuánto y hasta cuándo estos líderes occidentales van a querer continuar o esperan continuar vendiendo esta idea a sus pueblos? Va a llegar un momento, no por el tema de las protestas, porque está muy cara la energía, sino cuando la gente que sale a la calle, como en la época de Vietnam, que salían con el pelo largo y no queremos guerra, queremos la paz, que no se haga la guerra, sino que se haga el amor. Eso va a ocurrir muy pronto, porque finalmente la gente va a empezar a analizar, a ver las lágrimas como las que vi hoy de estas mujeres en estos lugares en Ucrania. Van a ver estos niños sin alimento, ya en estado de desnutrición, porque en Ucrania ahora, ¿qué hay? Una deuda que cada día va a crecer. Una población que está siendo alejada del tema de la educación, del agua potable, de la energía, del tema de la calefacción. Mientras tanto, Estados Unidos saca pecho y envía más armas, pero no le soluciona a los ciudadanos de Ucrania el tema de vida, porque para vivir hay que comer, hay que dormir, hay que tener calefacción si hace mucho frío. No todos los ucranianos se van a salir de su territorio porque no tienen ni para el boleto para el tren, para escapar. Les toca quedarse allá en medio del invierno, recibiendo limosnas, porque todo este dinero que llega a Ucrania, a Zelensky cada día lo vemos más saludable, musculoso inclusive, y a su mujer haciendo videos en las principales plataformas informativas, CNN, revista Vogue, BBC. Esta pareja del siglo, esta pareja están evitando que la población de Ucrania sea libre, goce de paz y de tranquilidad, porque han tomado como único fin y directriz el tema de que sigue la guerra, sigue la destrucción de este país hasta que no se recobre el último centímetro cuadrado de Ucrania. Yo pienso que esto ha llegado al punto de no retorno y que tiene que crearse esa figura en el mundo, ese hombre o mujer al estilo de Greta que hablaba del clima, este hombre, porque Obama no va a ser, ya él tiene su premio Nobel de la Paz, ya, ¿para qué más? Ese hombre o mujer que le muestren al mundo cuál podría ser el camino para el fin de este conflicto y no todos los días transmitir por nuestros canales cuántos muertos, cuántas nuevas armas. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos, 400 millones de dólares más para apoyar a Ucrania a que gane la guerra en Gerson. Y yo pienso que quien haga esto son seres humanos, es un ser humano o varios que no tienen sensatez, que no piensan realmente en las consecuencias de lo que están haciendo. Parece que están enceguecidos, están enceguecidos y no miran sino una solución
una sola fórmula para llegar al final del túnel. Amigos del canal, me despido. Vamos a dormir. Muy agradecido por su participación y los esperamos mañana. Los espero mañana.